días. Hola amigos, Luisa, Javier, un gusto estar en contacto con ustedes y con la audiencia, también igualmente impactado, sorprendido y expectante de qué va a suceder en esta semana, así que vamos a tener los ojos bien abiertos. Usted tiene que tener los ojos abiertos y el lápiz bien afilado para poder, bien sacado punta, Bonil, para poder sacar las cosas en caricatura y tener la capacidad de síntesis en un dibujo. Lamentablemente no hay mucho bueno que decir y todo lo que se está expectando tiene unos desenlaces cada día que nos dejan más absortos a la ciudadanía. Desde el tiempo que tienes tú expresándote gráficamente, Javier, ¿qué es lo más duro que te ha tocado pasar o piensas que estamos viviendo una época inédita dentro de la República, por lo menos en los últimos 50 años? A ver, antes, hasta hace poco, yo solía decir que hay dibujos que yo sentía que ya los había hecho años atrás. Y me refería, por ejemplo, a casos de corrupción, las típicas componendas, los pactos tramposos y secretos que se producían en el Congreso, en la Asamblea, los vivarachos en el gobierno, los funcionarios corruptos, etcétera. Esas cosas siempre se han repetido. Sin embargo, lo que estamos viendo hoy, y uno puede sonar a viejo cuando dice, es que esto nunca antes se había vivido, porque eso es lo que uno solía escuchar a los abuelos, a nuestros mayores, siempre horrorizados de la generación venidera, pero lamentablemente es la verdad. Lo que estamos viviendo hoy no se había visto antes, y me refiero a un nuevo componente en la política y en la vida cotidiana del Ecuador, que es este factor del crimen organizado, dentro del cual el narcotráfico es apenas uno de sus actores. Entonces, en este caso, en este tema, y relacionado con lo que tú me preguntas, yo creo que este es un tema que puede generar o desafíos o envalentonar a un periodista, a un caricaturista, o generarle temor si es que te atreves, por ejemplo, a dibujar o a ridiculizar o a caricaturizar a algún narco estilo Leandro, Norero, etcétera, ¿no? Antes uno podía darle palo a un presidente y estar constantemente con las caricaturas, pero la verdad es que, no sé, este es un grupo tan peligroso que a ratos uno pensaría que son líneas rojas, ¿no? Estimado Javier, ¿qué tal? Luisa Delgadillo te saluda, buenos días. Luisa, ¿qué tal? Un gusto. El gusto es para mí. Bueno, yo también tengo un par de preguntas para enseguida ceder el uso de la palabra a mi compañero Jaime Velázquez, que también está en la plataforma. Y a propósito de lo que tú señalas, como sabes, también estoy en el ejercicio de la comunicación y si bien es cierto, no solo como comunicadora, sino como ciudadana, me causa estupor todos los acontecimientos que estamos viendo y sobre todo aquellos que se desprenden de la investigación hecha por la Fiscalía General del Estado. No es menos cierto, y tú lo sabes como comunicador de toda la vida, que en muchos casos la mayoría de los comunicadores, más allá de los temores que podamos tener como cualquier ser humano, y más allá de nuestras afinidades, simpatías, afectos y desafectos, nos debemos también a las líneas editoriales de cada uno de los medios de comunicación a los que pertenecemos o aquellos que representamos en el ejercicio de la comunicación. Y siendo así, muchas veces pudiéramos querer decir muchas cosas, pero estamos limitados de poder hacerlo. Claro, sí, un poco suele suceder eso. Ahora, debo decirte, Luisa, con total franqueza, yo nunca he sentido, estoy hablando por mí, en mi caso personal, yo nunca he sentido esos condicionamientos o esos lineamientos de manera explícita, al menos, ¿no? Más bien me he sentido, repito, en mi caso, cómodo en una casa como ha sido
Diario El Universo, o he estado en Diario Hoy, en Vistazo, etcétera. Mismo en La Posta dibujé durante 5 años desde el inicio de ese proyecto, ¿no? Siempre me he sentido libre para eso. Ahora, ¿qué enfrentan los medios de comunicación? ¿Cuál es el desafío de los medios de comunicación en general hoy? Es otro tema que es muy complicado, sobre todo para los grandes medios o los medios tradicionales, las cadenas de televisión, los grandes periódicos. Ahí vemos cómo desapareció un diario El Comercio, ¿no? Frente a esta nuevo hábitat de la comunicación, que son las redes sociales, los tiktokeros, los mal llamados influencers, etcétera, etcétera. El mundo de la comunicación se hizo tan selvático, diría yo, ¿no? Tan caótico hasta cierto punto, y en ese sentido el tema de la rigurosidad periodística se ha diluido muchísimo, excepto, me parece a mí, en espacios, digamos, como en el que estamos manteniendo este momento, Luisa, ¿no? Con periodistas de larga trayectoria, como tú y todos los que están en el panel, que más o menos seguimos esa rigurosidad y sobre todo, me parece, tratando de anteponer un sentido ético, ¿no? Porque opinar cualquier cosa en las redes sociales, compartir cualquier cosa, sin ninguna comprobación, confirmación, es muy fácil, pero la rigurosidad exige que uno sea más ético en ese sentido, ¿no? Entonces, esta semana hemos visto cosas, las filtraciones, lo que sale y ya hemos sacado conclusiones apresuradamente. Y la verdad es que como comunicadores, como periodistas, me parece a mí que debemos guardar una ponderación y esperar a reconstruir la película completa, porque, claro, una cosa es ver un chat, ¿no? Y ver en qué contexto se produjo, qué resultados tuvo. Ha habido referencias a Villavicencio, ha habido referencias, chats directos entre Anderson Boscan y Norero, por ejemplo. Había que, todavía me parece a mí, Luisa, que desilvanar un poco más y hacer la película completa, ¿no? Para no apresurar las conclusiones. Sin embargo, ya en las redes sociales parecería como que ya todo está dicho, ¿no? Sin duda. Y me parece que aún falta coser el asunto. Sin duda, Javier, coincido contigo en que hay que ser muy prudentes y mesurados a la hora de emitir un comentario, porque puede a uno salirle un tiro en contra. Ahora, otro detalle, y ahí sí quiero apelar a tu olfato periodístico, ¿en qué medida y hasta qué punto crees tú o consideras que estos recientes acontecimientos que salpican también al ámbito de la política, con algunos actores políticos anticipándose y previniendo de los acontecimientos y demás, pueden llegar a resquebrajar o a afectar la mayoría en la Asamblea Nacional, habida cuenta de que el propio presidente de la República ha señalado que este caso, esta denuncia, Metástasis, es parte del Plan Fénix? Sí, bueno, ahí no sé si ustedes y quienes nos escuchan recibieron por WhatsApp, ese gran canal de comunicación de ahora, un meme en donde se veía la foto de Daniel Noboa junto a otros funcionarios haciendo otro anuncio que decía que el triunfo de la Liga también era, el Liga Campeón también era parte del Plan Fénix, ¿no? Y es porque, no sé si ustedes comparten la misma sensación, pero decir que el plan, esta operación Metástasis fue parte del Plan Fénix, me parece que es olvidar que este caso estaba siendo investigado ya desde hace casi 2 años, ¿no? Y Roberto Aguilar, en su artículo, de manera acertada, dice que es más bien al revés. Yo coincido con ese criterio. O sea, creo que Plan Fénix puede en todo caso ser parte del caso Metástasis y no al revés, ¿no? Entonces, uno no sabe y uno se desconcierta y me preguntas por mi olfato y te diré, Luis, a rato siento como una
pequeña picazón que estoy a punto de estornudar y no sé si me falla el olfato, pero estoy de momento desconcentrado, por eso creo que esta semana habría que ver qué es lo que sucede y cómo se pronuncia los socialcristianos, que ya han dicho, al igual que ADN, que no votarían contra la fiscal en un juicio de destitución. Pero hay que ver, porque todas las señales que han dado son absolutamente contradictorias. Ahora, no se puede desconocer que el apoyo de la policía para lograr ese operativo tan importante no es cosa menor tampoco, ¿no? Javier, ¿hasta dónde la orden de detención del ex vicepresidente Glass también pudiera tener relación con el caso Metástasis, habida cuenta de que en esa orden no se especifica con precisión en torno a qué temas o cuál tema es al que necesitan seguir investigando al ex vicepresidente Glass, hoy refugiado en la embajada mexicana? Claro. Bueno, entiendo que lo que se ha declarado como inconstitucional es el habeas corpus que le otorgaron y que le permitió esta libertad, ¿verdad? Entonces, en principio tendrá que... no recuerdo por qué caso exactamente, no sé si es por el caso Sobornos u otro que tenía, que se me va ahorita de la memoria, pero en todo caso debería volver a prisión, ¿no? Pero retomando un poco lo que comentábamos hace un rato, a mí me parece muy extraño, digo, porque en efecto, como tú señalas, puede resquebrajar esta alianza, ¿no? La Cancillería al menos, no diría exige, pero hace un comunicado en el que invita a la Embajada de México a que considere que más o menos que debe entregar al preso, ¿no es cierto? O sea, aparentemente había una posición firme del gobierno, pero la gran pregunta es, digamos, ha sido un golpe muy fuerte a un sector que está de alguna manera ligada con el correísmo o que se lo ha ligado, ¿no? Y yo me pregunto, ¿qué puede pasar en la Asamblea con la aprobación de esta ley que quiere pasar Daniel Noboa? ¿Qué pasaría si es que quisiera acaso Daniel Noboa tomar una medida económica más fuerte, como que no creo que lo vaya a tomar, relacionada con la eliminación de subsidios? En la protesta en la calle sería brutal, y yo creo que ahí el correísmo no haría nada por salvar al gobierno, por cerrar filas con el gobierno o honrar esa alianza, ¿no? Javier, finalmente de mi parte, desde tu respetable punto de vista, ¿crees que es procedente suspender el concurso de designación de jueces o puede proseguir ese concurso y designación tal como estaba planificado y concebido? Bueno, hasta el doctor Iván Saquicela, que es quien le propuso y le dio el voto de confianza y luego retiró a Wilman Terán, ha dicho que se debería anular ese proceso. Y todo eso a la luz de las irregularidades que incluso esta comisión internacional ha señalado, es decir, la falta de transparencia, volver a hacer el examen y no a todos, sino a un grupo pequeño, cosas así, y al manifiesto manejo político y arbitrario interpretación que hicieron para extenderle a 9 años a estos jueces, es decir, toda indica que ese proceso ha sido viciado, y desde mi punto de vista de ciudadano, por supuesto no soy jurista ni nada, ya sabes, Luisa, que siempre los abogados y los juristas encuentran resquicios para darse la vuelta, pero me parece que ese proceso es totalmente amañado, y sobre todo las dudas que ha generado al ser llevado a cabo bajo la cabeza de una persona como Wilman Terán, que hasta el momento, a pesar de que yo dije que no hay que sacar conclusiones, pero las evidencias ya van mostrando que ha sido un personaje absolutamente chueco, nefasto, tramposo.
Entonces, que esta persona haya sido la cabeza que lleve adelante el proceso, ensucia muchísimo más el proceso y genera todas las dudas posibles. Mi querido Javier, gracias por responder a mis inquietudes. Que tengas un buen día. Le voy a dar el uso de la palabra Gracias. a mi compañero Jaime Velázquez, quien va a continuar con la entrevista. Adelante, Jaime. Gracias, Un gusto saludarte. Lisa. Un abrazo y un gusto para mí enorme. Un abrazo. Gracias. Javier, ¿qué tal? Buenos días. La verdad es que un placer Jaime, por acá y no, a los años. Bueno, cuéntame un poquito. No te estoy escuchando muy bien, Jaime. A ver si me escuchas ahí mejor. No sé si es por... Estamos en dos distintos... Tú estás por teléfono y estoy en Estudio B. No sé si me escuchas bien ahí. Si no, le damos paso a Lisa para... Ahí, ya, no, ¿me bien? Sí, a ver, sí, vamos adelante ahí a ver si es que si te escucho. Ya. Ok. ¿Cómo graficar la cultura ecuatoriana, mi querido y buen ponderado Javier? Porque la verdad es que la cultura ha provocado esto que estamos viviendo. Así que te dejo para que tú me digas qué hacer desde el punto de vista característico. Cuéntanos. Me pones a hacer el dibujo ahorita al vuelo. No, qué difícil en realidad. Y sabes que en realidad a mí lo que me encantaría poder reflejar y plasmar en un dibujo, o en varios, mejor dicho, es como tú dices, esta cultura que creo que todos estamos de acuerdo, que es relacionada con la corrupción, la hipocresía, no solo los políticos, ¿de dónde salen? De la sociedad, de lo que somos, y ahora se ha visto muchísimo más, ¿no? Ahora que no necesitas mayores requisitos para ser asambleísta, se ve muchísimo más la impreparación. Ya no son solamente los cantantes, los presentadores o los influencers, o entre comillas, quienes se postulan a puestos públicos, ¿no? Sino cualquier perico de los palotes. Entonces, hay una decadencia, me parece a mí, ¿no?, en la representación pública. Y a mí, en lo personal, me preocupa mucho el tema de la corrupción. Que bueno, no quiero ahondar mucho en eso porque creo que todos estamos de acuerdo. ¿Cómo graficar eso? Esperemos al dibujo de pasado mañana porque me dejas pensando, Jaime, pero tal vez es un espejo en el que yo haría a alguien acusando a alguien de corrupto, pero mirándose al espejo. Tal vez eso refleja un poquito, ¿no?, lo que somos, Jaime. ¿Qué te parece? Claro, no, tiene mucha razón. Mirarse al espejo es una de las maneras. Lo otro es que justamente aquellos que ya hemos pasado los 50 y que pues obviamente hemos transginado un poco el diario vivir del Ecuador, muchos jóvenes nos echan la culpa, mi querido Javier, de dejarles este clima social en donde las causas son primero antes que los ideales, donde efectivamente se ha perdido la autoridad, donde efectivamente hay causas que uno no las entiende y que van contra los principios y que lamentablemente la sociedad está destrozándose. Entonces, yo no sé si vale la pena analizar y pues obviamente comenzar a hacer un análisis desde el punto de vista de la gente que nos estamos yendo, es decir, de la gente que estamos, los baby boomers, nos dicen a nosotros, de una generación que realmente está votando por las causas, por los sentimientos, porque efectivamente me cae bien esta persona porque va de acuerdo a mi causa. O sea, ya no es como antes. ¿Tú cómo lo analizas y cómo lo ves, mi querido Javier? Para serte honesto, Jaime, yo creo que esto en este aspecto no es nuevo. Yo creo que es una cuestión de la condición humana, es la historia de la humanidad, ¿no? Recordemos cómo en la antigua Grecia había la misma pugna que tú acabas de señalar, la misma diferenciación, la misma dicotomía que estamos comentando, ya había entre los griegos cuando se enfrentaban los filósofos que buscaban la verdad versus los sofistas que se encargaban de enseñar la retórica, es decir, el arte de convencer, el arte de seducir con la palabra. Es decir, esta pelea no es nueva. La gente termina tomando decisiones por las emociones, ¿no? Y hace no mucho leí un artículo que daba cuenta de algún experimento, mediciones,
que habían hecho, ya ves que los gringos investigan todo, con los electrodos en la cabeza, las mediciones eléctricas, las zonas del cerebro que se activan cuando alguien toma una decisión. Y en ese experimento se demostraba que el ser humano, la persona toma una decisión, primero de manera emocional, y aunque aparentemente una reacción sea racional, en esta medición que hacían en este experimento, se demostraba que la zona que primero se activaba era la de las emociones, la del gusto, la de la afinidad, la del rechazo. Entonces es curioso, el ser humano nunca hemos dejado de ser emocionales, y parecería que lo que tú señalas hace un momento, es decir, que nos regimos por las simpatías y el qué sé yo, el que nos endulce el oído, eso parecería que ha sido siempre, ¿no? ¿Será bueno? ¿Será malo? ¿Será inevitable? No lo sé, pero la lucha de la humanidad ha sido llevar adelante el Titanic de la racionalidad, que a veces termina siempre estrellándose, ¿no? Y hundiéndose en algunos casos. Mi última pregunta, Javier, ¿crees que hay esperanza en el Ecuador o no? Sí, pues la esperanza también es otra emoción que vale cultivar, ¿no? Claro que sí, porque si no Jaime, desmayamos, nos volvemos escépticos, nos cruzamos los brazos, y ahí sí nos regamos, porque los que se meten por debajo son precisamente los aprovechadores, los egoístas, los hipócritas, que de algo puede hacer que tengamos todos de eso, ¿no? Pero es una lucha constante. Y a mí no me gusta ponerme en un bando ficticio de los buenos, no, porque no creo que seamos 100% así. Pero hay que, me parece, apostar por eso, ¿no? La democracia. Ahora vemos en el mundo cómo los regímenes autoritarios están desplazando a las sociedades y los regímenes democráticos. Aquí en Ecuador, 7 de 10, me parece, no creen en la democracia. La democracia es una apuesta, es un desafío, es igual que el amor en el matrimonio, es una apuesta, es un trabajo diario, y como periodistas algunos hacen eso, ¿no? Bregan por llevar adelante ese barco, por llevar esa luz y ser honestos, ser éticos. Ese es el desafío diario, me parece a mí, Jaime, ¿no? Y creo que estamos sintonizados en eso, todos quienes estamos acá. Correcto, Javier. Te doy gracias por contestar mis preguntas. Le voy a dar paso a Luisa, que tiene una última pregunta para ti. Adelante, Luisa, te escuchamos. Jaime, sí, tal vez la del estribo, mi querido Javier, eso aprovechando que veo que todavía tenemos un poquito de tiempo. Ahí te van 2 en 1. Ay, caray. Claro, esta mañana yo conversaba con un penalista en el canal a propósito de analizar toda la implicación que tiene la denuncia hecha por la Fiscalía en el caso Metástasis. Y él decía que esto no era cuestión solo del gobierno, sino que aquí teníamos que bregar todos los ecuatorianos, porque dependía de todos el combate a la corrupción y dar un giro a esta realidad que nos resulta agobiante, pero tampoco por no hacer bulla o escándalo, no vamos a apoyar el destapar esta olla de grillos para que salga todo a flote y poder curarnos. Es más o menos como una infección. Si tú no la curas, puede llegar hasta perder el brazo o darte una septicemia y morirte del todo. Pero si la tratas y extraes todo lo malo, probablemente vas a curarte. ¿Qué crees tú que podemos hacer los ciudadanos, más allá de las profesiones que cada uno tengamos? Porque también veo que hay muchos que se asustan, otros que dicen, ves, otra raya más al tigre, otros que no se interesan en estos temas, y que los entiendo también. Lo que les importa es saber que no tienen trabajo, saber que no tienen cómo atender los temas o problemas de salud de su familia o de educación, o aquellos que, por ejemplo, están realizándose, estos tratamientos de diálisis y están a punto de estas empresas que proporcionan este servicio de decirles ya basta porque les adeudan para esta vida y la otra.
Entonces, es obvio, esos son temas que a cada quien le preocupan, pero con ese escenario y partiendo de esas premisas, ¿de qué manera o cómo podríamos contribuir todos a cambiar esta realidad? Eso es lo uno. Y lo segundo, tu lectura o percepción de que tampoco podemos dejar de lado que en esa Asamblea Nacional, en ese poder legislativo, están representados también buena parte de el sentir y el pensar del sentimiento popular, porque estas personas que están allí, más allá de nuestros afectos o desafectos, e incluso de si son buenos o malos, la verdad es que eso lo juzgará la historia, más allá de eso, llegaron allí por el voto popular, y ahí hay mayorías que representan a esos conciudadanos o ecuatorianos que votaron por ellos. A lo mejor algunos ahorita están desencantados, u otros han de compartir que son perseguidos políticos y que no son los malos de la película. En fin, deben tener quienes los apoyan y respaldan y quienes también son sus detractores. Claro, sí, empiezo por esto último. Es que, Luisa, ahí la pregunta es, ¿qué es la democracia? O sea, si democracia es votar y como tú dices, las personas que están ahí fueron electas por el pueblo, que es una frase, ¿no?, ya trillada, que siempre la decimos, ¿no?, electa por el pueblo. Sin embargo, yo me pregunto, ¿la democracia es solo eso o la democracia es la participación constante? Cierto es que no invento de Correa, sino de una gran corriente de reflexión política, sociológica, filosófica, habla ahora de la democracia participativa, no solo la representativa, y por eso se hacían muchos plebiscitos, referéndums, votaciones, sabatinas, etcétera. Pero la democracia participativa consiste en decir algo, opinar, investigar, informarse y manifestar constantemente durante los 4 años de que dura un gobierno, por hablar de un periodo político, ¿no es cierto? Pero las personas que votan, y esa es una pregunta que flota en el ambiente, las personas que votan cada 4 años y se desentienden de lo que ocurre en la colectividad, ¿tienen derecho a que su voto se respete? Estoy preguntando, no estoy invalidando. Lo que estoy es insistiendo en la necesidad de entender la democracia como una real participación. Entonces, dentro de eso, ¿quiénes son los que hacen democracia? Lastimosamente, un sector pequeño de la sociedad, los líderes de opinión, los sectores con poder de decisión, las cámaras de comercio, de producción, los dirigentes deportivos, los dirigentes políticos. Lastimosamente, entre comillas, digo, y esto ha sido así, esas son las élites, son las que manejan el barco. El resto no tiene tiempo de pensar, de reflexionar qué es lo que ocurre en su problema. Tú bien lo decías hace un momento, están pendientes de qué como, tengo trabajo, qué puedo hacer. Y es muy complejo, muy difícil, ciertamente, porque pensemos en el caso de los sicarios que asesinaron a Fernando Villavicencio. Eso en Colombia, pero también ocurre aquí. Jóvenes, adolescentes, que no tienen ni siquiera posibilidad de estudiar, no tienen un horizonte donde trabajar, no tienen manera de obtener el alimento, la vivienda, viven en condiciones terribles, ¿no? ¿Cuál es la salida? ¿Cuál es su interés? ¿Qué les importa a esas personas en la vida y en la vida colectiva? La supervivencia. Entonces, los valores, los principios, la discusión filosófica o política, eso es una cosa absolutamente ajena. Entonces, tu pregunta es, ¿qué podemos hacer los ciudadanos? Yo diría, dentro de el enorme conglomerado de la sociedad ecuatoriana y de otras, hay ciudadanos y ciudadanos. Hay ciudadanos, como digo, privilegiados, que son estas élites con poder de decisión, de reflexión, de interés colectivo, versus otros ciudadanos que están atomizados y viven una vida particularizada, individualizada y pauperizada. Entonces, yo digo, esas personas
ese grupo social, ¿qué puede hacer en el combate de esto? Nada, lamentablemente lo que hacen es sumarse al gran batallón de la delincuencia en muchos casos. Y antes de que alguien me diga que estoy estigmatizando, les hago notar lo que sucede en México. En México, el narcotráfico es la cuarta fuerza de ocupación laboral. México, por supuesto, tiene una historia enorme ya, de larga data, de narcotráfico y crimen organizado. Pero a eso ha llegado ese país y ha tenido que pasar gobiernos que le han apostado a la respuesta militarista, como Felipe Calderón, ¿no? Que gastó cantidades ingentes de presupuesto para combatirlos militarmente y no pasa nada. Y entonces lo que estoy diciendo yo no es para desesperanzarnos, pero para señalar, al menos tener identificados problemas o digamos, o ponerle nombre y apellido a algunos fenómenos y elementos del problema, ¿no? Gracias por haber aceptado estar con nosotros en esta entrevista. Valoramos mucho tus criterios, tus opiniones son muy orientadoras y muy valoradas, Gracias, más aún viniendo de alguien de tu expertise y de tu trayectoria. Muchísimas gracias por estar en diálogo. Gracias, Luisa. Un abrazo a todos ahí en el panel y a quienes tuvieron la paciencia de oírme. Un fuerte abrazo. De igual manera, y un feliz nuevo año, si no volvemos a conversar. Sí, claro, sí. Gracias. Felices fiestas y un feliz año también para ustedes. De igual manera. Bueno, me indican aquí, mi querido Jaime, que nos vamos a una breve pausa y ya regresamos en la recta final de su programa Diálogo.